en el mal que hay en el mundo, está en el bien que hay en el mundo y que viene de Dios, porque debemos sostener nuestra felicidad en la esperanza que tenemos, en que Dios, que está vivo y tiene poder y está en medio de nosotros, pues nos da fuerza, nos da luz, nos da una esperanza y nos ofrece promesas a las cuales que si creemos en Él, pues se han de cumplir. Cuando tenemos, por ejemplo, el problema de una familia que se destruye o unos hijos que se descarrían en el ateísmo, en la drogadicción, etcétera, pues la confianza en Dios siempre nos dará esa capacidad de estar alegre. Ya tú pusiste el ejemplo de Silas, Pablo y Silas, que en medio de la prisión, algo que era un motivo suficiente para estar estando en un calabozo, ¿verdad? Para sentirte triste, para sentirse, ¿verdad? Amargado y no sonreír. Sin embargo, brotaba de ellos una alabanza que arrancó del cielo liberación para ellos. Es decir que no podemos justificar ni siquiera la persecución, que aunque tú dices que no es tanto como en África y en el Medio Oriente, sí la tenemos, porque en México, por ejemplo, ¿cuántos sacerdotes van en los últimos años? Que han sido 27, creo. 27 sacerdotes asesinados en los últimos 3 o 6 años, pero son demasiados. Son muchos. Sí, exacto. Es decir, que se ve también un poco, a menos porcentaje en la población, pero se ve esa persecución también sangrienta. Se ve también cuando vemos acosados tiendas de hacer pasteles o tiendas de hacer decoraciones de fiestas, que cuando llega alguien y te quiere forzar a ir en contra de tu voluntad, te demandan y te llevan a la bancarrota y te llevan a situaciones difíciles. Es decir, que estamos viviendo, pero lo que podríamos nosotros, lo que tú dices, es una reflexión muy importante, hasta qué punto realmente yo me identifico con mi fe, que afecte a aquellos que están en contra de ella, que entonces vengan en mi contra. Hasta qué punto yo lo evito, pero es adaptándome a lo que ellos quieren y no adaptarme a la palabra de Dios ni a lo que quiere Dios de mí. Exacto. Entonces, pues tenemos que ponerla, más bien el Señor nos pone la nota principal. Todas esas persecuciones que ha habido, la Iglesia siempre ha rezado por los persecutores y orando por ellos para que el Señor les dé el don del arrepentimiento, el don de la conversión. En mi charla de lunes, en esta población, yo le decía a la gente que porque tuvimos un momento de preguntas y respuestas, y una persona me preguntó, ¿la maldad existe? Yo le digo, claro que sí, la maldad existe. La maldad es la representación y la actuación de una persona llamada Satanás. Entonces les puse el ejemplo porque a veces nos centramos más en las maldiciones. Me hicieron mal de ojo, me hicieron esto, me hicieron lo otro, que quizás sí te lo hicieron, pero ya estás perdiendo, ya estás entrando en angustia cuando le pones más atención a eso, que en lugar de rezar por la persona, que en lugar de mantenernos en estado de gracia, que en lugar de fortalecernos en la oración, en la fe. Claro que si no estamos fuertes en la oración ni en la gracia, claro que esa maldición, si es que la lanzaron, va a surtir efecto. Y les platiqué el caso cuando aquella gitana dedicada a la adivinación y a la brujería me maldijo en España. Que yo me di cuenta que sí era una bruja, porque me empezó a entrar una opresión que yo no había sentido en muchísimo tiempo. Pero a los 5 minutos que me meto al metro de Madrid, encuentro a un santo sacerdote que después de platicarle lo sucedido, reza por mí, me impone la mano y me hace la señal de la cruz. Yo le dije a la mujer en ese momento, yo le dije a la gente, en ese momento yo sentí que algo pesado y hediondo se me salió y yo me fijé en la pobre mujer. O sea, cuando alguien te lanza una maldición que rebota porque simplemente estás en estado de gracia o Dios te auxilia, como en el caso mío que me envió ese santo sacerdote, quien sufre o quien tiene miedo o quien debe de temer es la persona que te lanza la maldición. Pero no debes de alegrarte por ello. Simplemente decir, Señor, perdónale. Señor, dale el don de la conversión, mándale el Espíritu Santo para que se dé cuenta.
Porque si nosotros nos burlamos de la desgracia de una persona que nos desea mal, entonces estamos actuando peor que ellos. Exactamente. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, aquí estamos en la realidad de la luz de la fe en este jueves de liberación, comentando pues una temática muy interesante. Yo creo que el gozo y la alegría en el corazón nos libera de muchas cosas, especialmente la tristeza. Así que ánimo, déjate llevar por la palabra de Dios en San Pablo, que nos dice: estén alegres. Se los repito, estén alegres en el Señor, porque en el Señor podemos alcanzar la alegría. ¿Sabe que en estos tiempos, hermano Gerardo, en los cambios que hay en las leyes de la iglesia, hay una nueva ley que están por imponer en los aeropuertos? No, ¿cuál es? Bueno, pues están exigiendo que debe estar allí en servicio de todo el sistema de aeroportuario un obispo. ¿Un obispo? Sí, para que confirme los vuelos. Está bueno eso. Sí, sí está muy bien. Sí. Oye, recordé también en un retiro que fui a predicar en Phoenix, Arizona, con este predicador bilingüe, Jesse Romero. Ajá. Y también un diácono de la Arquidiócesis de Los Ángeles, Juan Cantillo, que trabaja en el canal El Sembrador, fundado por Noel Díaz. Y en su predicación, era un retiro para jóvenes, Juan nos dice que en un vuelo, él fue de los últimos en abordar el avión. Estaba toda la gente sentada y ya cuando él aborda el avión se para en los primeros asientos y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nadie le hace caso, algunos hasta se burlan de él. Y bueno, él sigue su camino hacia su asiento, va y se coloca en su asiento, y durante el vuelo el avión comienza a experimentar creo que hay una turbulencia o empieza a tener una falla técnica y se empieza a mover el avión y la gente asustada. Entonces ya el capitán anuncia que van a aterrizar en el aeropuerto más cercano, que ya tienen confirmación de pista y todo eso. Aterrizan, arreglan esa situación, que no era una cosa para mayores, pero pues en los vuelos pues todo eso es muy delicado. Entonces igual, toda la gente abordan al avión de nueva cuenta. Y este diácono Juan es el último en subirse al avión y se para en la entrada, ya cuando están así en la fila en el pasillo del avión, se para y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo mundo se persinó en ese momento. Así es que en una situación de esa, en un vuelo, hasta el más ateo reacciona. Hasta el más ateo se persina, ¿no? Interesante. Quiero compartirles algunas citas bíblicas ya en este tiempo que nos queda, de que, por ejemplo, el Señor habla de que los humildes deben alegrarse en Dios. En el Salmo número 34, en el versículo 3, dice: en Yahvé mi alma se gloría, óiganlo los humildes y se alegren. También en el Salmo 149, versículo 4 y 5, el Señor nos dice: porque Yahvé en su pueblo se complace, adorna de salvación a los humildes, exulten de gloria a sus amigos, desde su lecho griten de alegría. Y fíjense qué poderoso, desde su lecho. ¿Cuál puede ser el lecho? Los que están postrados, los que están muriendo, los que están abatidos, los que están desolados. Incluso en esa situación debemos de gritar de alegría hacia Dios. Como nos dice también el Salmo 126, a mí me gusta mucho y me gusta también compartirlo, porque ese salmo lo hicieron durante el destierro. Cuando ellos veían su ciudad destruida e iban prisioneros hacia Babilonia,
Dice una parte muy hermosa del Salmo: hoy sembramos entre lágrimas, porque estaban abandonando la ciudad santa. Pero también dice el Salmo: hoy sembramos entre lágrimas, pero mañana cosecharemos entre gritos de alegría. Así es que tú que me estás escuchando, quizás hoy estás sembrando entre lágrimas por tu hija que anda metida en drogas, por tu hijo que no te obedece, por tu hijo que se fue de la casa, por tu matrimonio que sientes que va en picada. Pero si tú permaneces en la esperanza gozosa, en la fe recta, en la caridad perfecta, en la esperanza cierta, toma estas palabras para ti. Hoy siembras entre lágrimas, y es una promesa del Señor, no te lo digo yo, pero mañana cosecharás entre gritos de alegría. Tómalo para ti porque es una promesa de parte de Dios. El Señor a veces nos zarandea un poco, a veces nos castiga un poco, pero no porque nos odie ni porque quiera el mal para nosotros. Cuando Dios reprende, cuando Dios zarandea, incluso cuando Dios castiga, es para nuestro bien, es para procurarnos una enseñanza, es para que entendamos cuál es el papel de Dios y cuál es nuestro papel. Porque a veces nos ponemos en ese primer sitio, en ese primer lugar que solamente debe ser ocupado por Dios. Ese sitio que muchas veces está ocupado por la concupiscencia, por los placeres de la carne, por el pecado, por la mala vida licenciosa, etcétera. Muchísimas cosas que a Dios no le agradan, pero en el amor que nos tiene, muchas veces procura situaciones para nuestro bien. Pero debemos entenderla y permanecer en eso. Así es que recuerda estas palabras que dice el Salmo 126. Hoy siembras entre lágrimas, pero mañana cosecharás entre gritos de alegría. Gloria a Dios. Esa es la realidad que tenemos tú y yo, y la esperanza que debe alegrar siempre nuestro corazón, para que nada ni nadie nos quite la paz, nos quite el gozo, nos quite la alegría. Mis hermanos, pues un mensaje hermoso, sencillo, pero muy importante para ti y para mí. El gozo y la alegría en el corazón transforma los corazones, nos libera de tantas cosas que nos impiden realmente ser felices. Y ahí está la clave. Yo pienso que Dios quiere que seamos felices, y que seamos felices incluso cuando hay sufrimiento, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, ¿verdad, hermano Gerardo? Sí. Y alguno dirá: oye, pero es que tú no estás pasando lo que yo paso. Es cierto, es verdad. Quizás yo no estoy pasando lo que tú estás pasando. Pero hace casi un mes mi padre se fue al cielo. Es una pérdida, es una separación física, temporal. Uh-huh. Y muchos dicen: es que, hermano, usted debe estar guardándole luto. Y yo ya le guardé el luto a mi papá. Yo sé que Él está en el cielo. La vida continúa. Los que están en el cielo no están tristes. Por favor, quítense eso de la cabeza. Porque también me encuentro con mucha gente: es que mi abuelita está muy triste en el cielo porque nos estamos peleando. Momento. Tu abuelita, si está en el cielo, que esperemos que así sea, no está triste. Está intercediendo por ustedes. Ustedes son los que están tristes y no reciben las bendiciones de parte de Dios. Entonces, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. Hay tiempo para la guerra, hay tiempo para la paz. Nos dice el Sirácides, el libro de Sirácides. Entonces, si este es un tiempo de alabar, de reír, bendito sea Dios. Si estás llorando, llora lo que tengas que llorar, pero delante de Dios, con el justo medio que Dios te pone, no poniendo tu problema como una prioridad, como algo que Dios no está atendiendo, porque Dios ya lo está atendiendo. Dios lo atiende desde el momento en que tú se lo expresas, incluso desde antes que se lo expreses. Pero expresarlo delante de Dios, que ya lo sabe todo, ayuda a nosotros a soltarlo, a liberarlo. Nos dice también el Salmo número 32, si yo no confieso, si yo no suelto lo que traigo en el interior, mis huesos se lo comen.
Entonces no permitas que el pecado, no permitas que el dolor, no permitas que la desesperación te vayan carcomiendo por dentro. Suéltalo delante de Dios, abandónalo delante de Dios, que Dios